Imagina que estás en el año 1180 a.C. Vives en Ugarit, una próspera ciudad comercial de la costa levantina, y estás durmiendo plácidamente en tu casa una noche cualquiera. De repente, te despierta el olor a humo y los gritos en lenguas desconocidas. En cuestión de horas, tu mundo conocido llega a su fin, bajo el asedio de unos combatientes extranjeros llegados por mar que hasta el día de hoy siguen siendo un misterio. Hoy los conocemos como los pueblos del mar, pero ¿quiénes fueron realmente? Mi padre, he aquí, las naves del enemigo llegaron. Mis ciudades fueron quemadas y ellos hicieron cosas malas en mi país. ¿No sabe mi padre que todas mis tropas y carros están en la tierra de Ati y todas mis naves están en la tierra de Luca? Así, el país está abandonado a sí mismo. Que mi padre lo sepa. Las 7 naves del enemigo que llegaron aquí nos infligieron mucho daño. Con estas desesperadas palabras describió Hammurapi, el joven y último rey de Ugarit, el ataque que estaba sufriendo su hogar por parte de unos misteriosos invasores. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la tragedia, Ugarit no era una aldea cualquiera. Era una ciudad-estado cosmopolita extraordinariamente rica, situada en la costa de la actual Siria. Se trataba del principal puerto de conexión comercial entre el Mediterráneo y Mesopotamia. El mensaje de auxilio iba dirigido al reino vecino de Alasilla, el actual Chipre. Si os fijáis, Hammurapi usa la denominación mi padre, mientras implora por ayuda. Pero esto no era literal, sino una manera de la época que tenían para mostrar sumisión y respeto hacia un aliado mayor o superior. Pero, ¿por qué una ciudad tan poderosa estaba tan desprotegida? No tiene sentido, ¿verdad? Pues resulta que Ugarit era un estado vasallo del imperio hitita, que era una gran superpotencia de la época y se ubicaba en la actual Turquía. Es por ello que tanto el ejército como la flota naval de Ugarit estaban en tierras hititas en ese momento, dejando la ciudad completamente sola e indefensa. Lo más triste es que esta carta escrita en tablilla de arcilla blanda nunca llegó a enviarse. Dictada a toda prisa, de urgencia y sin el protocolo diplomático habitual, quedó cocida por los mismos incendios que destruyeron la ciudad, de la que nunca salió. Pero, entonces, ¿nadie vio venir la invasión? Lo cierto es que días antes de este ataque final, Hammurapi ya había enviado una primera advertencia a Chipre avisando de que había avistado velas enemigas en el horizonte. Y la respuesta que recibió de vuelta, que también se encontró en las ruinas de Ugarit, nos demuestra el caos total y la impotencia que reinaba en la época. En lugar de enviar tropas de socorro, el gobernante de Chipre le contestó con una recomendación que hoy en día nos parecería gélida. En cuanto a lo que tú me has escrito, los buques del enemigo han sido vistos en el mar. Bien, debes permanecer firme. Por cierto, por tu parte, ¿dónde están tus tropas, tus carros posicionados? Rodea tus ciudades con murallas, haz que tus tropas y carros entren allí, y espera al enemigo con gran resolución. En defensa del gobernante de Chipre, hay que decir que también fueron atacados por los pueblos del mar. Pero volviendo a la gran pregunta, ¿quiénes eran exactamente estos invasores que hicieron temblar al mundo antiguo? Mientras grandes potencias y ciudades del Mediterráneo oriental caían ante la invasión, hubo una gran superpotencia que sí logró frenarla en seco, y con ello nos dejó las pistas definitivas sobre quiénes eran los atacantes. Hablamos del Imperio egipcio, con el faraón Ramsés III a la cabeza. Repeler aquella invasión supuso un esfuerzo bélico y logístico tan descomunal que dejó a Egipto en una situación de crisis, con sus arcas vacías y pérdidas de territorios, marcando el inicio del fin de su época dorada. Pero consiguieron sobrevivir, y gracias a ello los muros de Egipto conservaron el relato más detallado que tenemos sobre estos misteriosos invasores. Hablamos concretamente del templo funerario de Medinet Habu, erigido por Ramsés III para conmemorar su victoria. En sus muros quedó esculpido un relato de la invasión que suena al mismísimo Apocalipsis. El texto
Dice así: los países extranjeros organizaron una conspiración en sus islas. Arremetieron de pronto contra todas las tierras y las dispersaron en combate. Ninguna tierra fue capaz de resistir frente a sus armas. Desde Ati, Code, Calquemis, Alzagua y Alasilla. Todas fueron destruidas a la vez. Establecieron su campamento en un lugar de Amurru, asolaron a su pueblo y su tierra quedó como si nunca hubiera existido. Avanzaban hacia Egipto, con la llama preparada de antemano ante ellos. Su confederación estaba formada por los Peleset, Cheker, Sekelex, Danuna y Hueses, tierras unidas. Como cuenta la inscripción, esta confederación había arrasado todo a su paso, pero esta vez el faraón y Egipto estaban preparados. En lugar de enfrentarse a ellos en mar abierto, Ramsés preparó la defensa en el delta del Nilo, una zona llena de canales, aguas poco profundas y pantanos. Allí, los invasores perdieron gran parte de su capacidad de maniobra, mientras los arqueros egipcios disparaban desde las orillas y las embarcaciones egipcias rodeaban a la flota enemiga para atacarla. La batalla terminó con una gran victoria egipcia, y gracias a las inscripciones y relieves de Medinet Habu, hoy conocemos la que se considera la primera batalla naval registrada de la historia, bautizada como la Batalla del Delta. La inscripción de Medinet Habu que os he citado menciona distintos nombres para describir a los pueblos del mar, y vemos cómo los egipcios no los llamaban así, sino que los nombraban grupo por grupo, y los describían como pueblos extranjeros de las islas. Y es que este nombre de pueblos del mar es un término moderno, acuñado en 1855 por el egiptólogo francés Emmanuel de Roche, como una manera de agrupar bajo una misma etiqueta a esta confederación fragmentada de pueblos. Pero las pistas del templo de Medinet Habu no se limitan solo a la inscripción, sino que también dejaron un relato visual que nos obligó a replantear por completo nuestra visión sobre quiénes eran realmente los atacantes. Entre las temibles líneas de infantería enemiga, los escultores tallaron pesados carros de madera con ruedas macizas tirados por lentos bueyes. Y aquí viene el giro más interesante. En el interior de esos carros viajaban mujeres, niños y enseres domésticos. Para nosotros, los historiadores, esta imagen sugiere que no eran simples saqueadores, piratas o expediciones de conquista, sino que podría haberse tratado de una migración masiva de pueblos enteros y refugiados que huían de sus tierras buscando un nuevo lugar donde asentarse. Si de verdad se hubiera tratado de una gran migración y asumimos esa teoría, debemos preguntarnos, ¿qué habría provocado un desplazamiento de pueblos tan masivo como este? Pues varios estudios paleoclimáticos de alta resolución, apoyados en anillos de crecimiento de árboles, isótopos y otros registros ambientales, han identificado una sequía inusualmente severa y continua alrededor de 1198 y 1196 a.C., justo en el momento en el que el mundo de la Edad de Bronce empezaba a tambalearse por las invasiones de los pueblos del mar. Otros trabajos que combinan climatología y arqueología en el Mediterráneo oriental señalan que ese estrés ambiental pudo golpear las cosechas, desestabilizar la economía y debilitar a varios reinos al mismo tiempo. En ese contexto, es muy posible que parte de estas gentes pudieran ser, en efecto, refugiados climáticos de la antigüedad, comunidades enteras que habrían abandonado sus tierras empujadas por el hambre, la crisis económica y el derrumbe de las viejas redes de abastecimiento. Los restos arqueológicos respaldan bastante bien esa imagen de un mundo en movimiento, con ciudades destruidas, rutas comerciales cortadas y grupos que parecen avanzar con sus familias, su ganado y sus pertenencias en busca de un lugar donde empezar de nuevo. Ahora, ¿qué sabemos los historiadores sobre la identidad de los invasores que aparecen en Medinet Habu? Pues tenemos indicios con la mayoría de ellos, que nos acercan a sus posibles orígenes e identidad. Veámoslo. Los Serden o Sardana, que aparecen fácilmente reconocibles en los relieves
por sus escudos redondos y sus cascos con cuernos. Hoy las investigaciones los asocia con los pobladores de la isla de Cerdeña. Y aquí viene un dato curioso. Este grupo ya era familiar. Aparecen en las fuentes mucho antes de su enfrentamiento con Egipto, por haber sido contratados como mercenarios de élite e incluso como guardia personal por el faraón Ramsés II. Por otro lado estaban los Peleset, que aparecen representados con vistosos tocados de plumas. ¿Os suena de algo el gigante Goliat que aparece en el Antiguo Testamento? Pues Goliat era uno de ellos. La arqueología y los textos han logrado relacionar a los Peleset con los filisteos bíblicos. Además, todas las evidencias que tenemos los historiadores apuntan a que tenían un origen micénico, es decir, que eran los mismos antiguos griegos que aparecen en la Odisea. De hecho, esto último se pudo confirmar gracias a la ciencia del ADN antiguo. Se pudo extraer ADN de los primeros filisteos enterrados en Ascalón, y el resultado encontrado fue una genética del sur de Europa y mar Egeo. También han sido vinculados a poblaciones de la Grecia micénica otros dos pueblos del mar, los Eques y los Denien, también conocidos estos últimos como Danuna. Por último, el curioso caso de los Sekelegs, que aparecen descritos en los textos como pueblos que vivían en los barcos, y suele asociarse su origen con Sicilia o con zonas de Anatolia. Y hablando de los Sekelegs, recordad que antes dijimos que las grandes potencias como Chipre o el Imperio hitita apenas entendían qué estaba pasando. El caos era tal que entre las ruinas de Ugarit apareció una carta del propio rey hitita Suppiluliuma II, pidiendo desesperadamente que le entregaran a un prisionero de guerra llamado Ibn-Nadushu, que pertenecía precisamente a los Sekelegs. Vamos, que hasta interrogar a un simple cautivo se había convertido en un asunto de máxima urgencia imperial. Los hititas necesitaban saber quién demonios eran aquellos grupos que estaban arrasándolo todo. Quizá la conclusión final que podemos sacar de los pueblos del mar es que no fueron un único pueblo ni un ejército salido de la nada, sino personas de orígenes distintos, arrastradas por un mundo en crisis, que huyeron, combatieron y buscaron un lugar donde sobrevivir. Con todo, dejaron una huella imborrable y con su misteriosa identidad se convirtieron en leyenda. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y recuerda, la historia es como los píxeles, no tenemos la mejor resolución, pero sí la suficiente para ver la imagen.